Alice y Frank Longbottom en Harry Potter son figuras trágicas que permiten un análisis psicoanalítico profundo. Fueron una pareja de aurores valientes que, tras enfrentarse a los mortífagos, terminaron siendo torturfuardos hasta la locura por Bellatrix Lestrange y otros seguidores de Voldemort. Este evento, aunque secundario en la saga, tiene implicaciones significativas desde la teoría psicoanalítica, en particular desde Freud, Lacan y otros autores clave en la comprensión del trauma, la identidad y la memoria. Desde la perspectiva freudiana, el destino de los Longbottom puede entenderse en términos de TR4-UMA y represión. Freud propuso que los eventos TR4-umáticos pueden generar una escisión en la psique, lo que lleva a la formación de síntomas que reflejan el conflicto interno no resuelto. La T4 ruptura que sufrieron Alice y Frank fue tan extrema que su psiquismo colapsó, dejándolos en un estado de desconexión con la realidad. Su incapacidad para reconocer a su hijo, Neville, representa la fragmentación del yo y la imposibilidad de integrar la experiencia en la conciencia. En este sentido, podrían haber desarrollado un mecanismo de defensa como la represión, aunque en su caso, el impacto fue tan devastador que el acceso a la memoria y a la identidad se volvió inaccesible. Lacan aportaría otra perspectiva, especialmente con su concepto del real, lo imposible de simbolizar dentro del lenguaje. Para Lacan, el trauma es precisamente un punto de irrupción del real, algo que no puede ser representado ni procesado en la estructura simbólica del sujeto. Alice y Frank están atrapados en ese vacío, en una existencia donde la simbolización de su identidad y su historia quedó rota. Desde este punto de vista, su estado no es solo una pérdida de la razón, sino una manifestación de lo que en Lacan se llamaría la psicosis, una desconexión del orden simbólico, el sistema de significados que estructura la realidad. Donald Winnicott, desde su teoría del self, podría interpretarlos como casos en los que el falso self, la parte de la identidad construida para responder a las expectativas del entorno, ha colapsado, dejando solo una existencia vacía. La tortura 4 fue una agresión tan violenta que destruyó la estructura del self, dejando a los Longbottom sin la capacidad de responder al mundo de manera coherente. Esto también podría vincularse con la teoría del apego de Bowlby, considerando el impacto de la ausencia de los padres en la vida de Neville. Crecer sin figuras paternas presentes, aunque vivas, representa una forma de pérdida compleja que sin duda influyó en su desarrollo emocional. En términos de Viktor Frankl, quien desarrolló la logoterapia basándose en su experiencia en los campos de CONCE3NTR4-N4-CESIS, podríamos pensar que los Longbottom fueron sometidos a un sufrimiento sin sentido, lo que los llevó a un estado en el que su voluntad de significado se perdió completamente. Frankl argumentaba que la capacidad de encontrar sentido en el sufrimiento es crucial para la resiliencia, y en este caso, Alice y Frank parecen haber sido privados incluso de esa posibilidad. Otro enfoque relevante es el de la neuropsicoanálisis, que integra hallazgos de la neurociencia con el psicoanálisis clásico. Se ha demostrado que el trauma severo puede dañar estructuras cerebrales como el hipocampo y la amígdala, afectando la memoria y las respuestas emocionales. Desde esta perspectiva, la condición de los Longbottom no solo es psicológica, sino que también involucra un deterioro neurológico irreversible causado por el estrés extremo y el dolor físico prolongado. Neville, como su hijo, encarna las consecuencias del trauma transgeneracional. Desde la teoría de la transmisión del trauma, se ha estudiado cómo las experiencias traumáticas de los padres pueden afectar a los hijos, incluso si estos no las vivieron directamente. Neville crece con la sombra de lo que sus padres fueron y con la carga de expectativas impuestas por su abuela. La inseguridad que muestra en sus primeros años en Hogwarts podría interpretarse como resultado de esta presión y de la ausencia de figuras parentales que le proporcionaran un apego seguro. Sin embargo, su evolución hacia un héroe refleja su capacidad de resiliencia y la construcción de una identidad propia a pesar del trauma familiar. La historia de Alice y Frank Longbottom es un recordatorio del costo humano de la Gutrera, tanto en el mundo real como en la ficción. Su destino trágico permite múltiples lecturas desde el psicoanálisis y la psicología, mostrando cómo el trauma extremo puede desestructurar la identidad, romper los lazos simbólicos con la realidad y dejar secuelas en las generaciones siguientes.